Amigos, buenos días. Hoy está aquí con nosotros un gran y querido amigo, el ingeniero Marcos Apodaca. Marcos, bienvenido a nuestro canal de Aguas con el Inge. Gracias, Alvarito. Felicidades. Se te hizo. Gracias. Por ¿Cuánto, fin, cuánto tiempo tenías? ya mucho tiempo queriéndolo hacer. Marcos, él es un experto, absolutamente experto en el tema del tratamiento de agua. Yo creo que si hoy día en México existe alguien que verdaderamente sabe para qué es cada filtro, qué filtro dentro de todo el portafolio de marcas que tenemos son buenos, más o menos los chinos, pues es él. Él nos va a poder orientar perfectamente bien en todo el tema, nos va a poder dar una introducción y sobre todo nos va a poder compartir su experiencia en ese mercado. Tiene muchos años, aunque ya se ve viejito, pero no está tan viejito, todavía está chavo, nada más la vida lo tiene medio maltratado, pero le damos la bienvenida y Marcos, un millón de gracias. Platícanos acerca de ti. Bien, pues recordarás, trabajé para ti. Te agradezco mucho la propiedad que me rendiste en ese momento, donde aprendí muchísimo, Gracias. lo que era agua caliente, bombeo, y que yo me incliné por filtración. ¿Recuerdas que teníamos un par de proveedores que nos traían y que había cosas que no nos cuadraban porque la dinámica que tú y yo siempre manejamos era técnico, el por qué se escogen esto, ¿no? Sí, Y entonces ahí me acuerdo la enciclopedia que tenías ahí de agua que me ponía a leer, a leer, a leer. Y que después en mis primeras experiencias en las conferencias de los que hoy son mis maestros, no, ¿sí? pausa. Tenemos una persona que sabía mucho, el ingeniero Navarro, de una de las fábricas, y diario él decía, y le preguntábamos, diario nos contestaban, no pregunten, así háganlo. Y diario nos quedábamos con la duda de, pero es que como que esas matemáticas no cuadraban. Y nunca nos quería decir el por qué. Sí, una clásica, la valvulita de tres cuartos con un tanque enorme y decíamos, esto no tiene sentido, ¿no? Y el señor era testarudo, no, es que así era. Y pues bueno, yo aprendí ahí y en mis primeras conferencias, que fueron Ernesto Castro, David Swiderski, Víctor Pizarro, ahí empecé a aprender lo que era la filtración y todos los bemoles que hay detrás de eso, ya de libro, o sea, con buena experiencia, no con una respuesta así corta que decían, así es, y se acabó. Entonces ahí yo, bueno, ahí fue donde aprendí, fue cuando ya te dije que, oye, estamos teniendo un montón de problemas, ¿no? Sí. Sí, por todos los equipos que no estaban bien calculados para México. Para México, la dinámica de la presión, que no hay presión, que tenemos una calidad de agua muy mala, que es un tema que podemos profundizar, porque el gobierno como ente regulador tiene unas reglas, pero que no se siguen esas reglas. No hay Las hace, pero no se cumplen. Y la no hay guía normativa, vigila. triste, tristemente. Y entonces, aunque está en los estatutos de la norma oficial cómo debe entregar el agua, desafortunadamente no se entrega. Aquí yo creo que pasa algo muy curioso, que por ejemplo, en nuestro caso que estamos en Jalisco, el CIAPA es el organismo encargado de la regulación de todo el tema del agua. Pero ellos son los que deben de hacer que la norma se cumpla, pero a la vez son quien vigila que se cumpla la norma. Entonces son juez y parte. Y pues, como todos sabemos, nunca les sale tan bien que digamos. Fíjate que es algo bien interesante. Cuando eres juez y parte, pues se vuelve complicado. En Estados Unidos, el gobierno está vigilando y paga a un organismo externo que se cumple. Entonces, el organismo externo está entregando el agua con la calidad, así que establece la normativa. Pero el gobierno de Estados Unidos finalmente es el que está pagando, pero él no se mete. Él nada más regula, observa y penaliza o cambia. Y te voy a poner un ejemplo muy simple. Y es un tema que pues, igual podamos seguir continuando. Allá la turbidez, termigueles. Olvides. La turbidez es una manera es Para que lo cuando el pueda agua, entender cualquier persona, cualquier ama de casa, ok. que lo pueda entender qué La es. turbidez es cómo el agua se está de clara, ¿sí? Ante el ojo humano. Hay una medida que se llama NTUs,
Sí, es no recuerdo el nombre, es algo largo el nombre, pero de esa manera se mide qué tan turbia está el agua. Normalmente el agua que nosotros tenemos en México, hablando coloquialmente, es agua clara, sí, lo vemos claro. Pero, por ejemplo, si te vas a Iztapalapa, en la Ciudad de México, el agua es muy turbia, tiene un color grisáceo. Entonces, es una manera, digamos, cuando se habla de turbidez, es la manera que tan clara está el agua. Vamos a profundizar más a detalle, pero bueno, para el fin lo vamos a avanzar así. Y te voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos, la normativa dice que debe haber 2 NTUs. Para tener una referencia que es el NTU, o sea, en una cuestión visible, el agua que recibe Iztapalapa, que es grisácea, tiene 35 NTUs. O sea, fuera absolutamente de Completamente todo. fuera del normal. Entonces, O sea, allá, pobres, cuando tienen agua, les llega lo... mal, les llega el lodo. Ese es un buen término. Cuando el agua está enlodada, que tiene tierra, es muy turbia. ¿Sí? Y entonces, la normativa en Estados Unidos es 2. ¿Cuánto crees que es aquí en México? ¿Cuánto? 5. Y no se cumple. O sea, tristemente. Ahora, Doble veces y media. ajá. Entonces, muchos de los filtros que llegan a México, por las condiciones, hablando de un cartucho para hacer alimentos, se tapan más rápido. O, por ejemplo, no sé si recuerdas uno de los equipos que tenía César, que era una V con un solo Joder, cartucho que se tapaba cada rato. Era un cartucho que manejaba .5 micros. No, pues en un instante. Se tapaba, por eso los clientes llegaban, es que ya se tapó. Bueno, ese tipo de filtros en Estados Unidos es muy común. De hecho, los sistemas que tenemos aquí en México están muy tropicalizados, porque allá basta con que tengan un filtro de carbón de bajo micraje y les dura 6 meses. Los que se ponen normalmente para los refrigeradores, ese es el cartuchito que viene atrás. El que tú metes, mira, ahí te va. El que tú metes debajo de tu tarja, ¿sí? En Estados Unidos lo más común es un filtro de un solo filtro, de un solo cartucho, y es un carbón bloque, por lo que me da. Porque ya viene con una muy buena calidad de agua. Agua ya viene con agua. Entonces nada más se preocupan por quitar el cloro. Y hay zonas donde, ya, bueno, en Estados Unidos se maneja mucho la cloramina, que es un subproducto alterno, que la cloramina comparado con el cloro es más estable. Desinfecta, al igual que el cloro, pero es más estable. Mientras que el cloro se volatiza muy fácil. Entonces, el organismo que entrega agua potable en las casas en Estados Unidos tiene que preocuparse porque exista cloro en el punto más lejano. Y una manera de medirlo es, miden el cloro, pero la cloramina, como es más estable y no se evapora, ¿sí? Entonces en el punto más lejano lo pueden medir bien. Y es como dicen, se logró el objetivo. El problema, por ejemplo, en una cloramina es que es más complicado removerla del agua. Entonces requieren de otro tipo de filtros. Ya no el carbón normal. Es un carbón, pero ya un carbón con otras características para remover la cloramina y donde se requiere de mayor tiempo de contacto. ¿Y qué es la cloro? El cloro es el cel, normalito. Lo que hacemos que vamos al supermercado y compramos nuestro bote de Cloralex y lo podemos poner en la cisterna o unas tabletas para la alberca. El otro, ¿cómo viene? La clorina es un componente de cloro con amor y que esa unión hace que el cloro sea más estable. Te voy a poner una situación que pasa. El cloro es un elemento económico para los gobiernos para desinfectar el agua, proveer agua desinfectada y para evitar que se prolifere cualquier elemento patógeno. Entonces, el pequeño detalle del cloro es que simplemente el hecho de agitarlo Así que se se va. volatiza. Lo puedes ver en las albercas de los hoteles. De hecho, que están echando cloro y cuando la gente está moviéndose, demás, diciendo, está agitado y por eso huele a cloro, se está volátil. Entonces, el consumo de cloro de las albercas es tremendo. Si le agregas al sol, el sol evapora, ¿sí? Y provoca el mismo efecto que se vuela. Entonces, la manera, para el gobierno es muy sencillo mantener el agua clorada, pero es muy fácil perderla. Y nuestro sistema hidráulico que tenemos en México, el famoso TINA, rompe con toda la cadena de desinfección. En Estados Unidos el sistema son sistemas cerrados, entonces sí se puede registrar cloro en el punto de uso, que puede ser la cocina, por ejemplo.
se puede detectar cloro. Pero cuando tú lo metes a un tinaco, hay dos aspectos. O a la cisterna, o al aljibe. O al aljibe. El hecho de que la caída que tiene el agua sobre la cisterna o sobre el tinaco, ese movimiento de goce ya se está rompiendo el estado que tiene cloro líquido y se está convirtiendo en gas. Y por eso observarás, cada vez que abres un tinaco o una cisterna, sientes un vapor y huele a cloro. ¿Qué es eso? Que el cloro se evaporó y está flotando. Y más aquí, en muchas casas que tiene el aljibe, pues llega el aljibe y ahí ya medio rompemos. Sí. Luego la bomba y la volvemos a almacenar arriba en la cisterna, pues peor. Vuelve a ocurrir. Y luego el tinaco que está expuesto al sol, ese calor provoca también que se lo evapore. Entonces son situaciones que se pueden medir, pero son cadenas que se van rompiendo y que esa es la parte que hay mucho que mejorar aquí en México. Pues el resumen es que no hay un filtro que podamos poner en las mismas circunstancias para todos los lugares. No. Un filtro que está en Estados Unidos, pues allá funciona perfectamente bien. Sí. Aquí puede medio funcionar o hacer una parte de... Vienen situaciones el suministro de agua, cómo te lo están dando y las zonas. Te voy a poner otra situación. En Estados Unidos es muy común encontrarte con zonas con llave de cristopolino, que es un huevecillo de un elemento, de un parásito. Eso en los años 80, si mal no me acuerdo, en Milwaukee, en la zona de Wisconsin, hubo 80 muertos porque tuvieron el parásito en el estómago. Aquí en México vivimos, se dice fácil, en una manera muy coloquial, decimos que vivimos con eso, ¿no? Pero allá, por ejemplo, la manera de quitar ese elemento en ciertas zonas en Estados Unidos es con un carbón bloque. Se hace de manera mecánica, porque el cloro ni el AOV rompen con la cadena de... Es muy grande sí, es bastante grande, entonces utiliza un filtro de carbón bloque de 0.5 micras y se hace precisamente para hallar el cristopolino. Cosa que aquí en México, para empezar, a lo mejor ni lo conocemos. Ni lo conocemos. ¿Sí? Como el tema de la legionera, que es muy común en Estados Unidos, partes de Europa, y aquí ahí es donde vas a utilizar otro tipo de efectos, dependiendo del elemento. Entonces, muchas veces lo que nos llega aquí en México son copiar, pegar de cosas que se hacen en Estados Unidos o en Europa, ¿sí? Y nos llegan aquí. Y entonces muchas veces en lo que yo hago actualmente es hacer una traducción de los equipos nuevos que llegan que quieren introducirse en Latinoamérica para ver si van a funcionar. Porque no todo funciona. Muchas veces llegan equipos que los meten y dicen, esa cosa no sirve. No es que no sirva, es que simplemente donde lo están aplicando no son los adecuados. Y las condiciones que hay en México a nivel mundial, México y Centroamérica, son bien particulares. No es usual, y te voy a poner ejemplos así de, otra vez volviendo a las normativas, ¿no? Cuando se habla de dureza, en Estados Unidos hablar de 200 partes por millón es altísimo. Mueren del agua. Y la gente dice, es que tienes que tener, y te ponen 20,000 equipos. Cuando yo empecé a trabajar en Pentair, y les digo, no, pues es que allá la dureza promedio es 400. Te vas a Puebla, son 800, 1200. Hay zonas de Puebla que te llegan a 2000 partes por millón. Entonces, para ellos rompe todo el esquema. Y ahí te va un dato curioso, no todos los equipos funcionan para las mesas que tenemos. Las resinas tienen capacidades limitadas. Esos son detalles que no se ven. O sea, no cualquiera de los que anuncian ahí en TikTok y todo eso, que venga, pon sus filtros $1,000 y todo eso. No siempre es el adecuado. Y esa es una situación de mucha desinformación. Ahorita mismo ya tocamos un punto que a lo mejor mucha gente no sabe qué es, que me gustaría que lo explicaras. ¿Qué es la dureza de la... La dureza. Bueno, es el calcio. ¿Y cómo se representa en la vida diaria de una casa? Ok. La dureza, hablando de una manera técnica, y que me disculpen, yo no soy ingeniero químico. Me he hecho aquí, como platicamos, me empecé a hacer con Álvaro. Ya por mi cuenta empecé a estudiar un poquito más. Entonces, muchos de los términos que yo utilizo en mis presentaciones son términos coloquiales para poder ayudar a la gente a comprender de una manera técnica, pero también coloquial, que sepan qué es la dureza. Es calcio y magnesio que hay en el agua, como carbonatos se le conocen,
la manera en que se mide es al interno, que son partes por millón o granos. El granos es la parte inglesa, la parte de partes por millón es la parte métrica, es la métrica, ¿sí? Del sistema métrico, nosotros en el sistema inglés. Bueno, Es como si estuviéramos hablando kilómetros y galones. litros y galones, digamos, entonces es la manera en que se mide. Y esos elementos cuando están en el agua están disueltos, ¿no? El ojo humano no los alcanza a ver. Están flotando, están disueltos. Y la manera en que se representan es que cuando viene un cambio físico, el elemento como es temperatura, tanto calentándola como enfriándola, esos elementos se precipitan y generan una capa que es terrosa, es una capa terrosa, pero que es la famosa dureza, ¿sí? O otra gente la conoce como sarro. Esos elementos a lo largo del tiempo se van incrustando las tuberías y de cualquier material. El PVC también puede ser atacado por eso. El metal, ¿sí? Cobre, lo que sea, cuando se precipita, genera una capa. Esa capa posteriormente genera, o sea, estragos porque obstruye las tuberías, ¿sí? Y esa es una manera interna. Cuando era anteriormente que se maneja, bueno, todavía hay aquí en México casas que utilizan el galvanizado. Hay un intercambio iónico entre el calcio y magnesio y con los metales que se empieza a comer a los metales. Se empiezan a comer a los metales y entonces causaba de repente las famosas fugas que esa mancha que la tubería ya es que la comieron, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa internamente. De una manera visible, para las amas de casa, para las personas que están en comercios, lo vas a ver en tu cristalería. Es una manera muy simple de verlo. Tú vas a ver que los vasos, el cristal y lo demás, guardan manchitas. O cuando dejas una cuchara, que queda una gotita y esa gotita se evapora, deja una manchita. Bueno, eso es calcio, magnesio, es dureza. En las regaderas, cuando se está bañando la gente, lo que vienen siendo las puertas de los baños, pues ves manchas blancas. Todo es una manera representativa de lo que hay calcio, magnesio. Y que por lo general tiene un color blancuzco. ¿Por qué menciono el color blancuzco? Porque te vas a encontrar con otros elementos que ya hay, te empiezan a encontrar en nuestro medio, aquí en Guadalajara, que pueden ser amarillos, cafés o negros. Y eso es representativo de hierro o manganeso, no, es hierro manganeso, ¿sí? El hierro, no sé si recuerdas en una ocasión, en un hotel que servimos que a la hora que te se ponía todo café, es la presencia de hierro, que cuando se oxida deja todo café. Entonces todas las toallas, todo que era blanco, las deja cafés. Terminaron siendo beige. Todas las toallas terminaban beige. ¿Sí? Entonces hay elementos, ya hay zonas en Guadalajara. Ya no te digo en México, ya son los Guadalajara donde empieza a ver sus problemas. Entonces ahí es donde se te... Y eso tienen mucho por contaminantes externos de fábricas, industrias y de No, todo eso, o es propio natural del agua. del agua. Pasa lo siguiente. La manera en que tenemos así agua es por mantos freáticos sobre los ríos subterráneos, que esos ríos subterráneos están disolviendo las piedras. El agua es un elemento que disuelve la piedra. A lo largo del tiempo lo va disolviendo. Esa piedra trae todos los elementos que se disuelven en el agua y puede ser calcio, magnesio, potasio, hierro, arsénico. Hay situaciones muy fuertes de arsénico para allá por Turquía. ¿Qué otros elementos nos podemos encontrar? Aquí en la zona donde estamos, era una zona muy famosa porque tenía fluoruro, el agua, que el fluoruro manchaba mucho los dientes de los niños y todo eso. Todo eso están en las piedras. Y entonces cuando el agua va disolviendo la piedra, se va disolviendo todos los elementos que están y quedan en el agua. Y ese es lo que le llaman los sólidos disueltos. Es todo lo que traen, El famoso TDS. los TDS en inglés, que es Total Dissolved Solids. En inglés, en español es sólidos disueltos. Entonces, aquí ya tenemos, ahorita entonces, en lo breve que llevamos, 3 aspectos del agua. El bacteriológico, que lo tratamos con el cloro, la dureza y el TDS,
Ajá. Son tres cosas totalmente diferentes que puede traer el agua. O sea, Sí, correcto. Sí, básicamente. y no hay algo que lo quite todo completo. Sí, ah, Hay una cosa sí hay. cada. Sí hay elementos que lo quitan todo, pero tienen que ser elementos compuestos. Sí, te voy a poner una situación. ¿Has oído hablar del agua alcalina? Tan famosa agua alcalina. Bueno, el agua alcalina no es que tenga un pH alto. O sea, la manera en que se mide, que creen que está alcalina, que es una medición, es que tiene pH alto. Pero en realidad el agua, cuando mides la alcalinidad del agua, no lo mides con pH. Hay elementos para medir la alcalinidad. La alcalinidad de agua de alguna manera te va a dar presencia de sólidos disueltos. O sea, hay un filtro no muy famoso que tiene piedras y todo, quién sabe qué, que le, tú agarras tu agua, que es el de garrafón, ahí la pones y es una agua milagrosa. Y hasta tengo amigos que dicen, que dicen, no, pues que mira, te lo tomas y hasta ya puedes moverte para Me porque es una barbaridad, pero sí, pasa lo que esos equipos, y que son carísimos, lo que hacen es jugar con el pH. Entonces, de manera, haciendo un choque eléctrico, juegan con el pH, entonces mide, sale el pH elevado, pero si tú dejas reposando esa agua, se establece y se pierde. Un agua alcalina debe tener elementos en el agua, elementos que es lo curioso, y que sí hay un poquito de ciencia detrás de todo esto. El agua alcalina debe contener minerales que te nutren, minerales que tu cuerpo necesita. Nosotros necesitamos potasio, que muchos necesitan el agua. Necesitamos hierro, que viene en el agua. Necesitamos sodio, que viene en el agua. ¿Sí? y de vez en cuando están nuestras bacterias para mantener nuestro sistema inmune en México. Eso lo podemos tocar aparte. El elemento de consumir agua con minerales, ¿sí? Son importantes para nuestra salud. Y realmente, actualmente, la manera en que bebemos mucho del agua es agua muerta. Porque, tristemente, y que hoy día todo lo resuelve por un equipo de osmosis inversa. Que la osmosis inversa tiene la cualidad de removerte todos los sólidos y suelos. Te remueve el flúor, sí. Pero también te remueve el potasio. Entonces, el agua alcalina debe contener potasio, que te ayuda a tus músculos, hierro, que ayuda a llevar el oxígeno a la sangre. Pero como se lo estás quitando, porque agarras y quitas todo, abarcas todo. Entonces, muchas veces, muchos de las plantas purificadoras que he visto tienen agua de muy buena calidad, con 120 partes por millón de sólidos disueltos. ¿Y qué es lo que dice la norma mundial de la OMS? Que debe de estar el agua entre 120 y 140. Entonces, ellos con agua inversa, quitas todo. Y estamos Y bebiendo agua muerta. hay un término que se les llama agua muerta porque no tiene nada. Por el contrario, te va a quitar. Porque tu organismo es una membrana, como una plantita. Sí, entonces esa plantita, nuestro organismo está absorbiendo los elementos. Cuando no hay, entonces el agua va a arrastrarte, te va a quitar, te va a jalar para el otro lado. O sea, si yo tomo agua embotellada todo el tiempo de muy buena calidad, sin de osmosis que tenga, no es tan saludable. Podríamos entrar a un término médico que no quiero entrar en esa parte. Voy a respetar esa parte, pero sí, podría darse el caso. No sé si te ha pasado que hay agua embotellada que más tomas y más sed te da. Sí. Es porque tu cuerpo dices, ¿qué es esto? Y inclusive te deja un sabor rasposo en la lengua. Y eso por lo general es agua de osmosis. Hay veces cuando voy todavía en la moto, pues sí, te pegas unas deshidratadas allá arriba en el cerro. Y yo lo que les digo a muchos amigos, a ver, no tomen agua, o sea, si para traer el cambio, no lo pongan nada más con agua, porque pues no te voy a entender bien. Agarra tu bolsa, yo le echo normalmente una cucharadita de sal, dos gotitas de limón o poquito suero y ahora sí, Con vamos. eso, porque el limón, lo que es la sal que trae cloro, sodio, y el limón que trae otros elementos, te nutren y te refrescan, entonces te dan una sensación de frescura. Y hay aguas que te la tomas y sientes que el agua y no te está alimentando. Y entonces, hoy es bien curioso ver cómo la gente compra agua alcalina. Y no Están pagando un sobreprecio. Mencionamos un filtro que hay. Hay un filtro que son varias piedritas. Y cada piedrita
agrega, cuando pasa el agua a través de él, se va disolviendo esas piedritas y van agregando calcio en mayonesa. Todo esto lo aprendí con una doctora italiana. La conocí a ella en China. Estábamos en una expo. Y yo curioseando para conocer lo nuevo que hay, conozco a esta doctora italiana, y le pregunté, ellos pedían un equipo que agregaba todos sus elementos o sea, disolvía las piedritas y agregaba, y me regaló un libro. En Italia, ella me comentaba que en Italia ya se procura mucho que el agua contenga minerales, para que la gente cuando beba agua de la llave, beba agua con nutrientes. Lo curioso es que lo quitamos porque creemos que a la hora de por quitar la- las cuestiones de infección, virus y bacterias, se cree que la osmosis inversa hace eso cuando lo hace. De hecho, hay un debate, muchas gentes, he platicado con ellos, ¿no? Y el debate es que la membrana en sí, la membrana de la osmosis inversa, su poro es de 0.001 micras. El tamaño de una bacteria o de un virus es de 0.02 micras. Entonces la gente dice, es que sí lo detiene. Sí, la membrana, pero con la manera en que se fabrica la membrana es un rollito y tiene por un lado tiene un sello, ¿sí? Un empaque que lleva Un un lado. empaque. Ese empaque es un foco de posible fuga. Entonces, un organismo como por ejemplo la NSF, ¿sí? O bueno, es Yansil, el organismo. NSF es un organismo, otro organismo que prueba a hacer las pruebas, nunca van a ver una osmosis inversa aprobada para desinfección. Tiene un parámetro que es la norma 53 que garantiza que el equipo de osmosis inversa quita sólidos y sólidos. Nada más. Cuando se, no, es la 58, la norma 58. La norma 53 es donde se prueba las UVs, donde ven que efectivamente cumple con la parte de desinfección. Entonces no es tan prudente usar una osmosis para Para desinfectar. bacteriológica. Aquí, la buena fortuna, volvemos al tema del cloro, la buena fortuna de eso es que el agua viene tan hiperclorada en México, aunque sí hablamos de que la posibilidad de que se pierda en el trayecto y demás, pero el agua de México viene tan fluorada que ya mató todo. Entonces, las posibilidades de encontrarse con un virus en bacteria en una ciudad grande son mínimas. Con ese agua de pozo. Ahí sí hay. Porque entonces hay la posibilidad de que existan elementos patógenos y elementos que pueden dañar la salud. Por eso la importancia de hacer análisis de agua. Y entonces ahí sí metes un equipo de osmosis inversa porque vas a garantizar que estás removiendo el arsénico, por ejemplo, que es un elemento, o el flúor. El arsénico, te pongo ejemplos, en la zona de la comarca es altísimo, altísimo. Yo tuve la experiencia que un equipo de osmosis inversa de una marca reconocida lo pasaba y el cliente me reclamó, me decía, no funciona. Y me mandó los análisis y no recuerdo el contenido, pero al primer paso, la osmosis inversa sí estaba funcionando, quitaba el 90% del arsénico, pero ese 10% remanente seguía saliéndose de la norma mundial. O sea, de tanto que... De tanto que Entonces tenían que poner otro sistema de inverso para quitarle eso. Te termina ejemplo de las condiciones que te encuentras en otro lado, ¿no? Entonces cuando tú tienes ciertas características, Para los que nos ven en otros lados, ¿dónde está la Copaca? es la zona En México, por ahí en Durango, todo lo que es Durango, Gómez Palacio, Gómez Palacio, toda esa zona tiene una fuerte cantidad de flúor, por excelencia, la zona de Aguascalientes, tremendamente fuera de la norma. Entonces, ahí es donde utilizan ciertos equipos. Entonces, bueno, volviendo al tema, cuando tú tienes agua con esas características, tú no puedes agarrar un equipo. Entonces, cuando se trata de remover sólidos disueltos, se utiliza osmosis inversa, ¿sí? Entendiendo que esa es su función, remover sólidos. Hoy día ya te ponen por ahí un UV como un paso adicional, ¿sí? Y ves equipos de osmosis inversa que tienen 8 pasos, 9 casi.
con todo respeto a mis colegas, pero muchas veces no es necesaria tantas cosas. No, más no significa que va a funcionar mejor. Inclusive para las condiciones de México, muchas veces está excedido y lo único que termina pasando es que el consumidor está consumiendo innecesariamente. Y cuando vienen los cambios de cartuchos, muchos de los cartuchos están intactos. Entonces, lo ideal, no vamos inversa, ideal es dos pasitos, uno que te remueva los alimentos, otro el que te remueva el cloro, ¿sí? Porque el cloro puede dañar las membranas y aparte el cloro no es bueno para la salud. El cloro es un elemento que En es exceso. en un aspecto joven. Tú que bebas cloro, matas tu flora intestinal. Y el cloro está asociado con problemas de cáncer. O sea que si yo le doy un trago al agua de la alberca, me estoy sanitizando todo. Son los mitos. Oh, tú que sí. Obviamente, el que hagas eso no vas a tener problema. Pero si la gente no renueva el cloro, hablando de la llave, posteriormente puedes resultar el problema Tiene lógica. Porque si estamos utilizando el cloro para matar todas las bacterias vivas y todo lo que traigamos el agua, y nuestra flora intestinal pues contiene muchas cosas que son necesarias para su operación, pues va a pasar lo mismo con las plantas de tratamiento, que son a través de bichos que se están comiendo toda la materia fecal y luego de repente le avientan una hipercloración al agua que las matan y las dejan. Entonces apenas su cuerpo debe pasar algo similar. Sí. O sea, tu cuerpo cuando recibe el cloro, pues ocurre exactamente. Tiene lógica. Entonces, muchas veces de nuevo, o sea, sí hay equipos generales que te pueden ayudar a un todo, pero no sé. La UV es una manera también económica de desinfectar. Y es una barrera, se utiliza como una barrera. De nuevo, ni tan mal está el agua en México, ni tan buenos los equipos. O sea, hay que de alguna manera hacer un análisis. Entonces, una ONU inversa, si no quieres, si quieres que te sepa agua de garrafón, pues utilízate los inversa. Yo, en lo personal, no tengo los inversa. Yo compro agua embotellada de una marca prestigiada aquí en Guadalajara, donde hice pruebas, tiene un buen contenido de sólidos de suetos, ¿sí? Y con eso y tiene un buen sabor, porque tiene un buen contenido de sólidos de suetos. Entonces, pero para las personas que dicen que quiero algo debajo, bueno, habría que analizar individualmente el caso. En general, uno siempre puede funcionar muy bien, ¿sí? Te va a dar un sabor, te va a quitar los sabores a agua de la llave, si es lo que quieres. Si no tienes problema con el agua, el sabor de agua, del agua que recibes, con un filtro de sedimentos, un carbón y un elemento desinfectante que puede ser una UV, puede ser, hay nuevas tecnologías, como la tecnología cuántica, que por medio de un campo electromagnético rompen la célula rompen la membrana celular del elemento patógeno de la bacteria y entonces se muere ese elemento. Para los que no sepan cómo se hace la desinfección, normalmente viene el virus o el bicho ahí en el agua. Cuando entra en el campo de la luz de los rayos ultravioleta, lo que hace es penetra la membrana y destruye el ADN de la membrana. Y ya lo destruye y se muere. No lo retiramos. El bicho muerto, ahí se va, pero pues ya se va muerto, ya no hay. No necesariamente está muerto, está desactivado, está esterilizado. La UV lo que provoca a la hora que rompe el ADN, entonces ya esa bacteria no se reproduce. Entonces se dice que está muerta, pero puede estar viva, nada más no se reproduce. La nueva tecnología lo que hace es romper la membrana, no el ADN, rompe la membrana y ahí el bicho se. Ahora, un UV tiene una buena UV, tiene un poder de desinfección de algo que se llama log 3, que son 99.9%. Hay elementos actuales, por ejemplo, los cartuchos, hay ultrafiltración y hay este elemento que maneja romper, se llama tecnología cuántica. Bueno, lo que hace es romper la membrana, ese tiene un log 4, que es 99.9999.
al igual que las UFs, sí, que tienen un poro muy cerrado, tienen ese poder. Igual ahí no desinfecta, retiene la bacteria, no pasa. Entonces, una buena V te puede ayudar de esa ¿Qué manera. es una buena V y una V media chata? Aquí viene y es algo que aprendí de otro colega, sí, que fabrica lámparas UV aquí en México. Tenemos el rayo, tenemos el foco que genera la UV, que es lo que provoca. ¿Sí? Es una onda y que está catalogado dentro de una onda, que esa onda, de acuerdo a la intensidad y al tiempo, logra la desinfección. Pero la UV está alrededor de un tubo de cristal, que debe ser cuarzo. El cuarzo, ¿por qué cuarzo? Porque es muy puro y va a Y ahí permitir. si los en cristal o vidrio. Entonces, la diferencia entre uno y otro es que el cuarzo va a permitir que la luz pase perfectamente y haga contacto adecuado. El vidrio o el cristal, cuando no es con cuarzo, sí, ¿Está no toda la cortina ahí? puede haber una cortina. Entonces, esta empresa que te comento, me platicó una experiencia de que se trajo algo de China, ¿sí? Muy económico, pero él tiene sistemas para medir eso. Entonces vio el primer lote que le llegó, todo bien. Típico crochitas. El segundo lote, pues, el detalle fino de esto es que el usuario no sabe. Sí, claro. El usuario ve que es más barato. Y ese V, pues él dice, pues es lo No, mismo. venga, Pues agua pasa. Dice, es que está pasando y pasa clara. Y les voy a poner un ejemplo muchas veces en las presentaciones que yo hice. Bueno, para lo que Álvaro preguntó, yo tengo 30 años en el tratamiento de agua. Saliendo de con Álvaro, terminé trabajando para una empresa muy importante en el medio Stelter. Fui el gerente de ventas para México y Centroamérica durante 15 años. Entonces me tocó ver muchas cosas, aprender muchísimo, ver qué sucedía y cómo las tripas de las cosas. Hay cosas que dices, así cuando te dicen, no entres a la cocina de tu restaurante favorito. También muchas cosas que dices, Dios. Ajá. Son muchas cosas bueno, que yo que lo aprendí, trato de transmitir eso a las nuevas generaciones que vean. Entonces, yo en las presentaciones que yo hacía, yo les ponía, ¿quieres ver una cuestión de filtración? Está bien simple. Agarra un vaso de agua, pone tierra, sacude y vas a tener agua turbia. Agarra un calcetín, te quitas el calcetín ahí mismo, lo doblas, lo pones y empiezas a pasar el chorrito lentamente, va a filtrar, te va a detener eso. Y entonces yo le decía a la gente, bébelo. Dice, no, ¿por qué no? Está filtrada. Ajá. Y entra una situación de choque. Y esa es la parte que muchas veces no vemos. Vemos que pasa agua y decimos, no, muchas veces no pasa. Si les contara que alguien que te patrocina escondió pruebas de Cofepris porque no pasaron sus pruebas, porque le encontraron esas fecales en el cartucho de carro. Te dices, ups, Yo me acuerdo hace muchos años cuando empezaba en esto, una vez en un curso nos dijeron, a ver, vamos a poner aquí estos 3, 4 vasos, agarraron la agua del garrafón, los llenaron los 4, en el primero le pasaron una cucharada de sal, en el segundo una cucharada de café, en el tercero le metieron una cucaracha, y en el cuarto ya no me acuerdo qué le pusieron. Y ya los hicieron, los taparon, ¿cuál te tomas? Pues la verdad es que el de la cucaracha era el que mejor se veía el agua. Y luego el de la sal. Y así probamos el de la sal y dices, ¡oh! Y el de la cucharada del café, ni siquiera lo querías probar. O sea, decía, tomar, si tomar, no lo puedo tomar, entonces se ve espantoso. Y al final de cuentas, y el de la cucaracha, ese no nos lo dieron a probar, pero pues ahí lo vimos que le. Sí, y el otro no creo que le echar. no había problema para que le tomara. Total, es que nadie se quiso tomar el del café. Cuando era el agua más pura o sana, no sé cómo le puedas llamar, que sin problema, nada más por la percepción de la vista. Entonces, pues sí, el otro, pues el de la cucaracha, no marches, el agua perfectamente cristalina. Es más, les voy a platicar una historia que le platicé hace mucho tiempo.
Un día íbamos a Vallarta en las motos, hará unos 30 años, y cuando todavía el Vallartazo no era tan común como ahorita. Y en la tarde llegamos a un arroyo de allá arriba en el cerro, que el agua estaba cristalina, era el agua más hermosa que podías ver. Pues llegamos, nos lavamos la cara, nos la mano, llenamos los camelback y todo. Ahí nos quedamos como 20, 30 minutos en el arroyo. Y pues vámonos, pues ya. Agarramos nuestras cosas y salimos en un camino paralelo al arroyo. 20, 30, 40 metros arriba, una vaca muerta en el río, en el arroyo. Oh, gracias a Dios no sufrió, pero pregúntenme si me volví a tomar tantita agua de la lluvia. Y todos dijimos en ese momento, qué agua tan cristalina, esta es hermosa, esta es de todo. Pues sí, el agua se veía muy bonita, pero los bichos y las bacterias, todo eso no se ve. Imagínense la cantidad de animales, bacterias, virus que había en el agua con la vaca muerta allá arriba, ya toda descompuesta, echada a perder. Pues eso es lo que muchas veces no vemos. Ahí les hubiera funcionado, hay un filtro que es del tamaño de una pluma, es una pluma, Ajá. y es una UF, y lo utilizan mucho en inglés, que es UF. la ultrafiltración. Ultrafiltración, que es un poro, son elementos por lo general plásticos, utilizan elementos plásticos y que hacen que quede un poro, ¿sí? De cierto tamaño. Entonces ahí el poro que llega a tener una UF te detiene las bacterias y los virus. Entonces hay un elemento de Penter tuvo una división tiene una división de ultrafiltración, y esta división de filtración de ultrafiltración que adquirieron tenían un elemento de unas plumas que estaban diseñadas para los ejércitos. Entonces tú puedes ir el agua de la que sea, llegas y como popote, pues estás ¿El bebiendo. agua de mar? No, el agua de mar no, el agua de mar tiene una cantidad de sólidos disueltos muy alta. Estamos hablando de 32,000 partes. Por eso sabe salada. Esa es la razón. Entonces, no, los sólidos disueltos van a pasar a través, ¿sí? de una UF. Pero la UF, sí, por ejemplo, en esa situación de posibles cuestiones patógenas, todos los iba a detener. Pues sí, aguas vemos, calidades no sabemos. El beber arsénico no es malo en sí, cuando tienes sed y no hay otra, lo malo es cuando es repetitivo, porque el arsénico se va acumulando en tu cuerpo y te va envenenando. Y luego te causa problemas, tus riñones, las uñas, y haces estragos. Y ahí fue aquí en la batalla que sí necesito. Ya sé que se empezó. Sí. Pues bueno, esas son de las cosas que muchas veces, volvemos al tema de un usuario, muchas veces el usuario cree que está comprando algo. Tristemente, no hay. Esa es una situación que el gobierno mexicano tiene una tarea importante de regular. En Estados Unidos, por ejemplo, se llevan productos chinos allá, pero allá no pueden llegar a venderlos si no están certificados por la MSF o por la Yanto. Y Aquí, en teoría, Cofepris debería estar atendiendo todo eso. ¿pero lo hace? No. Y no hay una normatividad. Entonces, tú compras un cartucho y mucha gente se va por el cartucho más económico, y muchas veces el cartucho no está certificado. Entonces, no hay garantía que está funcionando. Y porque si les voy a poner un ejemplo, una certificación, dependiendo de la certificación, una certificación puedes pagar $10,000 por elemento. Entonces te voy a poner una. Entonces, un filtro. Y para el filtro que cuesta 40 centavos. Entonces, por eso muchas veces no usa. Si tú quieres vender un producto de Estados Unidos, lo tienes que certificar, sí o sí. No hay otra. No hay opción. Pues las empresas pagan. Pero entonces, por eso de repente dices, es que ves el filtro y dicen, este cuesta $1 y este 50 centavos. Y no se comprende el por qué. Eso es el peso. Y te digo, son un producto, ya el tema, la certificación de contra giardia y presopolio, que es un cartucho en carbón block, costaba, cuando yo estaba en PT, $50,000. La certificación. ¿Y cuántos vendían? ¿Muchos? Ah, sí, se vendía más tarde. Porque- De hecho, dentro de las marcas, o sea, muchos buscaban ese elemento porque era muy famoso ese elemento para eso. Sí, Coca-Cola lo utilizó muchos en sus fuentes.
se le llaman a las máquinas que sirven unos refrescos, utilizaban ese elemento, porque ese elemento garantizaba que iba a detener la llave. Entonces, contra eso, se pagaban $50,000 por cartucho. O sea, ¿a qué me refiero por familia? De 10 pulgadas, ponete $50,000. El de 20, otros 50,000. Hablando propiamente de la desinfección. Cuando es una cuestión estética, es sedimentos, el de remover y esas cosas, ya cuestan, estaba vendiendo lado, ¿no? Entonces, un cartucho de una micra, 10 pulgadas, mete tus $20,000. Por micraje. El de 5, otros 20,000. El de 5 de 20, mete. Son los pequeños detalles que muchas veces no te das cuenta. Pero cuando ves el costo, pues dices, uy. Y yo veía los costos de las cosas, pero la certificación hacía que aumentara tremendamente. Y en Estados Unidos, por eso cuando compran allá algo, hay certeza de que el filtro va a funcionar. Está certificado. Aquí, muchas veces, cuando ves los filtros de una competencia y de otra, y es bien curioso, ¿no? Porque, ¿cómo se acusan? O sea, cuando yo estaba en Penter, mi competencia decía, es igual que el de ellos, pero más barato. Pero veías el filtro y lo ponías contra luz y tú veías cómo... Relúcido. Y como no hay la manera fácil, por decir, sí hay una manera abierta terapéutica. Cuando no hay, como no hay una manera, de alguna manera de medir eso, pues la gente se va con... No, toma la decisión por su bolsillo. Y dices, oye, este cuesta 10 pesos y este te cuesta 5 pesos, no, pues da más de 5 pesos. Van por el bolsillo. Porque no tienen el conocimiento de en dónde está la diferencia. Lo que te digo del carbón, ahí te va experiencias que escuchan uno. En China te puedes encontrar carbones súper baratos, pero la manera que los fabrican, no quieres ver cómo los fabrican. Es en serio. Se palea el carbón que se cae, se palea y lo vuelven a meter en las máquinas. Para pensarlo. Ajá. Y allá, como cualquier persona, pues están pisando. Y a mí esto me lo platicó otro de mis maestros, Bruce Stump. Me dijo que él veía inclusive cómo la gente de esa fábrica escupía y allá. Te encuentras con todos esos detalles. Son detalles finos que muchas veces no los ves. No los ves y no. ¿Y cómo lo mires? Ahora, no hay manera económica de decir eso. Sí, durante la pandemia vi varios videos de ahí en TikTok, todas esas de las fábricas chinas donde hacían los cubrebocas, pues todos sentados en el piso, tirados, agarrándolos por acá y de todo. Y luego ya el empaque es hermoso y bonito, pero decías, toma, o sea, la contaminación que tiene eso. Hay una situación, sí, efectivamente. Hay una situación para poner esto justo medio. Muchas veces lo que vemos en los medios nos parece exagerado. Sí existe, pero no en todos lados es así, ¿eh? No quiere decir que todas las fábricas chinas sean así. Hay empresas, por ejemplo, en la que yo estuve, Penter, tenía su propia empresa en China y seguían los protocolos de China. Y había un organismo, había un laboratorio que seguía los protocolos. Hay muchas empresas que toman con seriedad todo eso y cuando van, invierten y hacen, o cuando le piden a una empresa china que les maquille, van con protocolos de calidad. O sea, no es nada más que, no. Pero eso lo ve reflejado en el precio. Sí. Sí. A final de cuentas. Pero el detalle a lo que voy para ser justos en esto, no todas las fábricas, o sea, sí llega a pasarse y como no hay una manera de comprobar, que esa es la parte que, vuelvo a repetir, nuestro gobierno le hace falta regular todo eso. O sea, y más porque hablando, por ejemplo, así como un cubrebocas que va en un aspecto de salud, todo lo que toca el agua es como si es un alimento. Sí. Y se debería tratar como tal. Algo que, por ejemplo, tocando ya, haciendo un spin-off, a la hora de instalar un equipo o darle mantenimiento, ¿cuántos se lavan las manos? No, pues nadie. Cuando me comentaste que uno de los puntos más graves de contaminación en un sistema de filtración es cuando uno llega, abre el cartucho, agarra el cartucho, lo quita con las manos y lo pone y todo lo que estaba en las manos, pues ahí se fue en el cartucho. Es correcto. Entonces, dentro de una práctica ideal para hacer mantenimiento es primero te lavas las manos. Si tienes guantes, ponte guantes. Y haces el cambio. Además de que te vas a ver bien pro. ¿Sí? Estás dándole un buen servicio. Sí, claro. Yo, dentro de
de nuevo, mis conferencias, mucha gente me debatía la cuestión del precio y yo les decía bien simple, dije, a ver, cuando se trata de un medicamento, si el medicamento que él toma es el genérico o el de marca. La mayoría me decía, pues yo no tengo tema, toma el genérico. Le dije, va, ¿y si es para tu hijo? Es interesante, la respuesta cambia radicalmente. Me dicen, no, voy a pagar por el chido, porque quieren tener garantía. Tú digo, y entonces, ¿por qué en un filtro no tienes la misma conciencia? Porque se ha vuelto tan coloquial el asunto, que no visualizamos ni entendemos el alcance. Entonces yo les decía, yo vendo esto porque yo quisiera que mis hijos tomen agua, tener certeza que están pequeños. Y ves muchas situaciones, de nuevo, que son tristes, tristes, tristes. Hace unos 5 años atrás que el gobierno, bueno, nos catalogaron como el país más gordo del mundo, y que hay un buen programa del gobierno a tratar de tener agua potable en parques, en plazas, escuelas y todo eso, para ayudar a todo eso. Tristemente se volvió un desorden, ¿sí? Y se metían tecnologías de chile muy manteca. Y yo veía de 2, 3 tecnologías que dije, uy, no, no. Inclusive, en una escuela de aquí de Guadalajara, donde estaban mis hijos, bebés el agua y sabía horrible, y ya sé cuál es la tecnología. Por respeto de fans historiadores, no lo voy a decir, pero hay muchos, por ejemplo, muchos utilizan una tecnología de plata coloidal. Había unos filtritos esos que tenemos cuando estábamos chiquitos arriba del, se queda el bordito y salía la llave, El Turmix. sí, y que era de un cartucho de cerámica con plata, ¿no? Todavía hay tecnología de cerámica con plata, pero esto hay cartuchos que traen, pero no le cambian el sabor. Entonces, bebes el agua y sabe rarísima el agua. Yo no sé cómo los niños pueden ese sabor. Porque te vendieron Pero es de nuevo la falta de regulación, de establecer líneas. Esto es lo correcto, aquí debes hacer esto. Y no está sucediendo. Esa es una parte. Y por eso te encuentras marcas muy económicas, pero que dices, ¿estás seguro? ¿No? Ya encontrar empresas que falsifican. Le ponen etiqueta y como no hay un seguimiento, o sea, a falsificación. Hay gente que le ponen piratas. y le ponen el logotipo de NSF. Y la gente que jura que compra NSF. Hay páginas donde están qué productos están siendo certificados. Hay páginas. Y que año con año, volviendo al tema de las certificaciones, además de que pagas tus 20, no recuerdo si era a los 2 o 3 años, vuelves a pagar la recertificación. Ya te cuesta $25,000. Salada. Y más, o sea, si tienes hoy una variedad que tengas filtros de 5, 10, 15, 50, 100, 200, 500 micras, así. Sí. Es una millonada. Es un buen billete. Sí. También, la verdad es que cuando ves los números, te sorprendería. Son cantidades monstruosas de lo que se venden. ¿Quién es el fuerte hoy día en la filtración? Híjole, es que hoy día las empresas, mira, hay un tema muy particular con las empresas de esa naturaleza que como son corporativos, ya muchas veces, tristemente, mandan Uber. Entonces, Penter sigue siendo una empresa importante. Hoy día está lo que será allí, que es a través de Obie. Y dentro de sus líneas de monto tenía muchos filtros que le cede a Penter y continúa. Y entonces, dentro de una serie de operaciones, G fue adquirido por Suez y luego Suez fue adquirido por Veolia. ¿Sí? Y desconozco cómo esté toda esa parte. Penter sigue siendo un jugador importante, aunque hoy día su política, con una cosa que se llama costos de producción y costos de oportunidad, donde están enfocándose en los productos que más ven. Entonces, Penter sigue siendo un estandarte, pero hoy ya hay empresas que empiezan a tomar más firmemente el ser líderes del mercado. Hay una empresa con la cual yo trabajo, Canatur, es una empresa china, que ellos para vender
en Canadá o en Estados Unidos, tienen que certificarse. Certifican, entonces tienen buenos productos. Entonces te puedo decir que PT, Genatur, está White Cyber, está Y esos son los mundiales. ¿Y los mexicanos? mexicanos, empresas fabricantes de equipo. No hay. Pero aquí en México están ensambladores, se le compran a Painteo, compran a todos esos y arman sus propios equipos. Sus equipos. No hay ningún fabricante de filtración como tal en México, aunque hay muchísimas marcas. No, la mayoría Son mandan maquila, ensambladores y mandan maquila. Sí, no, su mayoría. De UVs hay una empresa en México, Iztacura. Ellos fabrican, Kenny Maquinaria y fabrican. Son los que me enseñaron la importancia de cuarzo. Y Sakura, él trabajó en Industrias Smart, ¿no? El papá Fue en la Aquaplus, que antes era Cooligan. Ahí inició, ¿no? Ha pasado con su experiencia en el medio. que sé historia y que me perdonen si me equivoco, que nos corrijan. Que nos vapuleen en la primera. Este vato no sabe nada. Bueno, la historia que yo me sé es que Cooligan México era manejado por Loser Max. Entonces el Loser Max luego se queda con Cooligan y sigue los mismos lineamientos, mismo mapa de siguieron ellos. Así es como, y ahí estaba Pérez Caso, ingeniero Pérez Caso, que trabajaba en Loser. Entonces él se sale y pone Iztapura. Hoy día el que falleció ya son unos años atrás. Está al frente, está su hijo, sí, Eduardo Pérez de Caso, buen colega, buen compañero, buen amigo, que tuvimos nuestros temas, sí, pero que sí sabe. hablando de UVs, con ellos a ojos cerrados. Ten plena confianza con ellos. De hecho, hago algunas operaciones con ellos cuando me piden algo así mexicano y que económico y que vaya a funcionar, pues, Bueno, bonito y barato, sí funciona. sí, comparado, por ejemplo, que comparas con otras marcas extranjeras, te ofrece lo mismo, nada más que con mano de obra mexicana y que es lo que abarata mucho. Para darnos una idea de muchas veces cuando podemos hacer cosas muy padres en México, las hacemos. Hay empresas que son integradores, no son fabricantes propiamente, son integradores, gente que compra diferentes componentes de todo lado y entregan buenos productos que inclusive se regresan y se venden en Estados Unidos o en Sudamérica. O sea, México en ese aspecto va muy bien, ¿sí? Entonces, esos integradores, cuando adquieren sus equipos, se entregan buenos equipos. El detalle es que muchos componentes no están certificados. Entonces, con Iztapura sí es una empresa que tiene una maquinaria, tiene un laboratorio donde probar. O sea, no es, La rilla ahí. sí entiendo eso. Para darte una idea, por ejemplo, una mano de obra especializada en Estados Unidos, estamos hablando de entre 40 y $80 la hora. Entonces, todo, o sea, armar una osmos inversa, te pongo un ejemplo así, armar una osmos inversa de una marca conocida ya, comparado con una hecha aquí en México, en tecnología no le pide nada. En Monterrey está Una empresa, sí. Hay muchas, en Monterrey hay muchas empresas donde no le piden nada a una osmos inversa de Estados Unidos, nada. En tecnología están a la par, o inclusive nuestro amigo César, pues él le gusta ser muy meticuloso. Entonces, tenemos ese es el modo que me vamos a ver, César. Water Technologies. Y ellos son muy especializados en osmosis y Se han especializado más en osmosis. Ellos tienen un montón de juguetes, ¿no? Pero es un estandarte de ellos muy fuerte. Es un jugador muy fuerte en bueno, pero no fabrica nada por decir de los componentes. Los componentes. La mejor membrana, el mejor housing, la mejor bomba. ¿Tú qué sé? Pasa lo siguiente, tú lo sabes, tú y yo somos muy similares, que hemos visto tantas cosas que inmediatamente vemos cuando no está bien. Sí. Entonces, alguna vez yo le platicé a César de un sistema que compro, dije, observa estos detalles, que bueno, vamos a una situación costo bolsillo,
y no le importó, ¿no? O sea, y fue una cosa simple, no nada que ver con la calidad del equipo. Pero siempre les pongo el ejemplo, era en la zona conversa, hay una tapa que tiene toda la presión y esa tapa tiene tornillos, son las antilos, las que tienen tornillos. Tú y yo sabemos lo que significa un tornillo capado. Dices, ¡válgame Dios! Sí. Tanto, por ejemplo, Godline como Wavecyber, no Wavecyber, Protec, ¿sí? Tienen tecnologías donde utilizan un anillo, donde jalas el anillo es muy fácil y lo mueves. Entonces, ahí sí se puede llegar a atascar por el óxido, pero es fácil. Pero nada que ver Con un tornillo con un capado. tornillo y que luego se utiliza. Son hexagonales, son de llave de Allen. No, y en una zona que están en la costa, en aquellas partes que... Son los detalles finos que uno ve que dice, güey, esto. Ay, perdón. Sí, van a decir son las malas palabras en tu casa. Sí, son muy colombianos, son muy mexicanos. Sí, entonces son los detalles finos que a lo largo del tiempo vas viendo y analizando. Sabes que algo puede causar problemas. Sí. Y entonces, bueno, uno procura siempre evitar vender problemas, o sea, tratar de darle la máxima experiencia al usuario final que no tenga tema. ¿Sí? Entonces, bueno, son sí, las cosas que uno va bien. Volviendo a la parte reguladora de usar por prazo, ¿no? De nuevo, muchas veces vemos que está pasando el agua y no necesariamente está filtrando. Y te voy a decir un detalle. Cuando me salgo de Payter, muchas empresas me buscaron inmediatamente, empresas de China. Y entonces conocí a muchos fabricantes muy fuertes en China. Entonces, por curiosear, porque dije, desde una parte del negocio dije, me voy a traer lo de siempre. Ya después recapitulé y dije, no, ¿para qué me lleno de cosas que me van a dar a ganar sin resultado? No. Pero la manera en que se venden los filtros de sedimentos, vemos etiquetas. Pero allá, cuando tú les dices a un chino, quiero un filtro de 5 micras, es como consumo todo. Sí entienden esa parte, pero ellos te lo venden en grama. O peso del filtro. Todos los filtros de sedimentos se venden por grama. Entonces te vas a encontrar. El que... La malla que sea. Entonces, hay empresas, el cartucho de 5 micras es la misma etiqueta, el de una y el de 10. ¿Qué más podemos seguir platicando? Yo creo que en esta entrevista ya se nos pasa hasta un poquito larguita. Pero no será la primera ni la última. Con él tenemos tela muchísima de dónde cortar. Él es un experto. El día que necesiten algo, sobre todo todos los temas comerciales, industriales, que necesiten una asesoría imparcial de alguien que les va a resolver el problema o la duda que tengan, él es la persona experta que se los va a poder hacer. Hay muchísima gente en el medio que su único interés es sacarle dinero a la gente, venderle lo que sea, le funcione o no le funcione. Y como pues la mayoría somos neófitos y no sabemos el tema, sabemos nuestro problema que tenemos, pero no sabemos el cómo resolverlos. El ingeniero Marcos, él tiene toda la experiencia del mundo. Acérquense con él, le pueden preguntar, ya que nos va a hacer el favor de cualquier tema. Y seguramente les va a dar la mejor opción que puedan para solucionar su problema. Recuerden que no siempre lo más caro es lo mejor, o lo más caro es lo que nos va a resolver nuestro problema. Puede ser una solución muy simple de $1 que nos va a resolver nuestro problema, y cualquier otra gente por venderle lo de 10 les va a poner lo de 10, que a lo mejor les va a resolver parte del problema, pero los va a meter en otros costos y en otros problemas que no tenían antes por haberles vendido el de 10. Inge, 1,000,000 de gracias por estar presentes aquí en tu casa. Gracias. Ya sabes que aquí eres bienvenido. No es ni la primera ni la última. Tenemos mucho que hacer, pero pues si no, esto se nos va a ir a tanto y se nos van a quedar dormidos toda la gente. Y si de innovación en tratamiento de agua se trata, contacta a Marcos Apodaca. ¡Yo! ¿Ya ven? Sí, 1,000,000 de gracias por estar aquí en tu casa. Luego por ahí les vamos a poner sus datos y muchos flash. Al título
Les vamos a tomar unas fotos aquí a nuestros filtros que tenemos en la entrada del agua, a ver si es cierto lo que nos platicó en el de todo eso. Yo los vendo. Yo no soy, sé mucho de agua, no soy el experto del agua. Él me lleva años y kilómetros de experiencia. Entonces voy a ver cómo están nuestros filtros. Ahorita por ahí se los enseño ya cuando terminemos. Saludos, banda. Un fuerte abrazo.